En el silencio de la noche, cuando las almas inquietas vagan en busca de redención, existe un espíritu poderoso que escucha los ruegos más desesperados del corazón. Un alma que conoce el dolor, la soledad y el fuego purificador, el ánima sola del purgatorio. Dicen que quien ora con fe a esta ánima bendita, logra mover las energías del amor, del deseo y de la reconciliación. Porque ella, que sufre entre llamas y sombras, entiende la angustia del alma enamorada, el llanto del abandono y la súplica de quien busca el regreso de un amor perdido. Hoy te traigo una oración muy especial, una oración antigua y poderosa, dirigida al ánima sola, para amansar, dominar y amarrar el corazón de esa persona que deseas tener junto a ti. Una plegaria que, hecha con respeto y fe, puede abrir los caminos del amor y unir los destinos que el universo aún no ha separado por completo. Antes de comenzar, prepara tu espacio, enciende una vela blanca, coloca flores frescas y un vaso de agua como ofrenda. Haz silencio, respira profundo y deja que tu alma se conecte con la fuerza del espíritu del ánima sola, porque en este momento, vas a invocar su poder con todo tu corazón. Oración. Ánima sola del purgatorio, ánima de luz que camina entre las sombras, ánima de la paz y no de la guerra, ánima de Dios, espíritu justo y redentor, que sufres entre las llamas purificadoras, sedienta de amor, desconsolada, doliente y penitente, tú que conoces el abandono, la desesperanza y la soledad del alma, escucha mi voz, que se eleva con fe, escucha mi súplica sincera, y acude en mi auxilio en este momento de necesidad. Ánima bendita, te ruego que entres en el corazón, en los pensamientos y en el alma de, decir el nombre de él o ella, para que no encuentre sosiego ni tranquilidad, ni gusto ni placer en nada ni con nadie, hasta que sus pasos lo conduzcan hacia mí, hasta que su mente, su cuerpo y su espíritu, solo deseen mi presencia y mi compañía. Haz que no tenga descanso al comer, ni consuelo al beber, ni alegría al dormir, ni placer al amar a otra persona. Que todo intento de diversión se vuelva vacío, que todo intento de olvido se vuelva angustia, que cada pensamiento que no me incluya, le cause intranquilidad, nostalgia y tormento, hasta que reconozca que su destino está junto a mí, y que solo a mi lado hallará la paz que su alma busca. Ánima sola, tú que conoces la fuerza del amor no correspondido, tú que sabes del llanto silencioso y del anhelo ardiente, te pido que toques su corazón con tu energía poderosa, que siembra humildad, cariño, entrega y deseo profundo. Haz que su mente se llene de mi imagen, que su pecho arda de pasión y ternura, que su voz me busque y su mirada me reclame, que donde esté, sienta mi presencia, que mis palabras retumben en sus pensamientos, y que su corazón lata al ritmo del mío. Si contra mí tiene resentimientos, si guarda en su interior enojos, rencores, odios o desconfianza, te ruego, ánima bendita, que limpie su espíritu y borres toda oscuridad. Transforma esos sentimientos en amor puro, en dulzura, compasión y deseo de reconciliación. Que su alma se llene de ternura al pensar en mí, que sienta el impulso de buscarme, de comunicarse, de volver rendido, dispuesto a entregarse sin resistencia. Ánima sola, haz que venga a mí con humildad y dulzura, que su orgullo se quiebre ante la fuerza de mi amor, que sus pasos lo traigan sumiso, lleno de deseo y necesidad, que su voz pronuncie mi nombre con fervor, que sus pensamientos se entreguen a mí por completo, y que su cuerpo sienta la urgencia de mi presencia. Que no encuentre placer ni sosiego en otro abrazo, ni calma en otras palabras, ni consuelo en otros labios, porque tú, espíritu de fuego y penitencia, atarás su voluntad a la mía con los lazos de la pasión eterna, que quede amarrado, ligado y unido a mi destino, con cadenas invisibles, fuertes y duraderas como las tuyas, que ni el tiempo ni la distancia puedan romper. Que esas cadenas sean de amor y deseo, de dulzura y dependencia, de entrega y pasión sin límites. Que cada latido de su corazón, sea un llamado que lo acerque a mí, que cada suspiro le recuerde mi nombre, y que cada pensamiento lo amarre aún más a mi espíritu. Ánima sola, tú que sufres por la redención, te prometo rezar por ti, ofrecerte luz y consuelo, poner flores frescas y un vaso de agua en tu honor, para que tus penas se alivien y tu alma encuentre descanso. Recibe mi ofrenda sincera, mi fe, mi gratitud y mi esperanza, y en correspondencia, intercede ante los caminos invisibles del amor, para que, decir el nombre de él o ella, regrese pronto, transformado, sumiso, amoroso y rendido ante mí, que en sus noches no haya sueño sin mi imagen, que en sus días no exista calma sin mi presencia, que su mente se llene de recuerdos de lo que fuimos, y de lo que aún podemos ser. Haz que mi voz resuene en su interior, que mi aroma lo envuelva, que mi energía lo abrace incluso a la distancia, que sienta mi ausencia como una herida,
que solo mi amor pueda sanar. Si intenta apartarse, haz que la vida misma lo guíe de vuelta a mí. Si alguien se interpone entre nosotros, haz que esa unión se disuelva, como el humo ante el viento, como el agua ante el fuego. Que nada ni nadie pueda separarnos, porque la fuerza de mi fe y tu poder harán que el amor prevalezca. Amada ánima sola, haz que su voluntad se doblegue, que sus pensamientos giren hacia mí, que sus emociones lo conduzcan a mis brazos, y que la llama del amor crezca sin cesar. Que me desee, me busque y me necesite, que su corazón me pertenezca por completo, que sus pasos lo lleven hacia donde yo esté, y que no pueda ni quiera huir del lazo que nos une. Con tu permiso y tu poder, que quede ligado, amarrado, dominado y rendido, no por malicia, sino por amor verdadero, por destino y por justicia divina. Así como tú estás sujeta por cadenas de fuego, que él o ella quede sujeto a mis sentimientos, a mis pensamientos y a mi voluntad, hasta que yo, en mi libre decisión, decida liberar su alma y devolverle su libertad. Ánima bendita, recibe mis ruegos y mis rezos, y en agradecimiento por tu ayuda y tu fuerza, prometo rezar 3 Ave Marías a la Virgen del Carmen, pidiendo por tu redención, tu descanso y tu luz eterna. Que el agua que te ofrezco calme tu sed, que las flores que te entrego adornen tu camino, y que las velas blancas que enciendo en tu honor, iluminen tu senda hasta el reino de la paz. ¿Cómo realizar la oración? Para realizar la oración al ánima sola para amansar, dominar y amarrar, es importante preparar el ambiente con respeto, fe y silencio. Primero, busca un lugar tranquilo, donde nadie interrumpa tu concentración. Limpia el espacio y colócalo en orden, ya que la energía del entorno influye directamente en el poder de la oración. Sobre una mesa o altar, coloca una imagen o estampita del ánima sola. Frente a ella, pon 3 elementos principales, una vela blanca, un vaso con agua y un ramo de flores frescas. Estos representan la luz, la pureza y la vida espiritual. La vela blanca servirá como guía para el alma que acudes a invocar, el vaso de agua aliviará su sed y las flores ofrecerán armonía y gratitud. Una vez todo esté listo, enciende la vela con una cerilla o fósforo de madera, nunca con encendedor, y mientras la flama se eleva, di en voz baja: con esta luz invoco al ánima sola para que escuche mi ruego y venga en mi auxilio. Si lo deseas, puedes encender también un incienso de mirra, sándalo o copal, para purificar el ambiente y atraer energías elevadas. Luego, toma el vaso de agua entre tus manos por unos segundos y pídele mentalmente al ánima sola que acepte tu ofrenda. Coloca nuevamente el vaso frente a la imagen y comienza a concentrarte en la persona a la que deseas dirigir la oración. Visualiza su rostro, su mirada y su energía, imaginando que se acerca a ti con amor, dulzura y arrepentimiento. Cuando sientas tu corazón sereno y tu mente enfocada, recita la oración completa al ánima sola con fe y sin interrupciones. Cada palabra debe pronunciarse desde el alma, con sinceridad y sin rencor. Si durante la oración sientes escalofríos, calor o emoción, significa que el Espíritu está escuchando tu petición. Al terminar la oración, deja que la vela se consuma por completo, sin soplarla. El agua y las flores deben permanecer 3 días frente a la imagen del ánima sola. Durante esos días, repite la oración una vez cada noche, a la misma hora, para fortalecer la conexión espiritual y sellar tu petición. Pasado ese tiempo, lleva el agua a un árbol o planta y derrámala sobre la tierra, como símbolo de agradecimiento. Las flores puedes dejarlas junto a la imagen o reemplazarlas por nuevas si deseas continuar orando. Finalmente, reza 3 Ave Marías a la Virgen del Carmen pidiendo por la redención y descanso del ánima sola, para que su espíritu encuentre luz, y en gratitud, te ayude a obtener lo que tu corazón anhela. ¿Qué beneficios obtendrás con la oración? Al realizar la oración al ánima sola con fe, respeto y constancia, comienzas a abrir un canal espiritual poderoso que actúa tanto en el plano material como en el emocional. El primer beneficio que obtendrás es la armonización de las energías del amor, porque el ánima sola escucha las súplicas del corazón sincero y trabaja en los sentimientos de la persona que deseas atraer. Su influencia suaviza el orgullo, calma la ira y disuelve los rencores, permitiendo que florezca nuevamente la comprensión, el cariño y el deseo mutuo. Otro beneficio profundo es el poder de dominio espiritual sobre las emociones. Esta oración actúa en el campo energético del ser amado, amansando su carácter, bajando sus defensas y despertando en él o ella un deseo de reconciliación. Su mente y corazón comienzan a inclinarse hacia ti con dulzura, recordando los buenos momentos y sintiendo necesidad de volver a tu lado. La oración también te brinda fortaleza interior, porque al pronunciarla, conectas con fuerzas divinas y ancestrales que fortalecen tu fe,
tu seguridad y tu energía personal. Comienzas a sentirte más confiado, más sereno y con una fe renovada en el poder del amor y de la justicia espiritual. Otro de los grandes beneficios es la limpieza emocional y espiritual. El ánima sola, al escuchar tus ruegos, purifica tu entorno de envidias, energías negativas, pensamientos tristes o desesperanza. Te ayuda a liberar la ansiedad del corazón enamorado y a mantener la calma mientras tu petición se manifiesta. Esta oración también te otorga protección espiritual. Al ofrecerle luz, flores y agua, estás brindando descanso y consuelo a un alma que, en agradecimiento, te ampara y te cuida de enemigos, celos, traiciones o interferencias en el amor. Su energía se vuelve una barrera de luz que te envuelve y te resguarda de toda influencia negativa. Además, podrás notar cambios en la actitud de la persona deseada, pensamientos más suaves, mensajes inesperados, encuentros fortuitos o señales claras del acercamiento. El ánima sola trabaja de manera silenciosa pero firme, moviendo los hilos invisibles del destino para que el amor vuelva a florecer. También te ayudará a desarrollar una conexión más profunda con lo espiritual, despertando tu sensibilidad hacia las energías y tu intuición. Sentirás más paz, más claridad mental y una comprensión más profunda de los caminos del amor y del alma. En conjunto, los beneficios de esta oración son múltiples. Amansa corazones, une almas, fortalece la fe, limpia el entorno y protege el vínculo amoroso. Todo esto sucede cuando la fe es verdadera y la intención se mantiene pura, pues el poder del ánima sola responde con fuerza a quienes oran con humildad y sinceridad. Y así, con fe y respeto, habrás realizado una de las oraciones más poderosas al ánima sola, un espíritu que escucha y actúa en los caminos del amor, la reconciliación y la pasión. Recuerda que toda petición hecha con sinceridad y devoción tiene respuesta, porque cuando el corazón cree, las energías se mueven y el universo conspira a tu favor. Si esta oración te ha gustado y sientes que ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal, para que no te pierdas más oraciones, rituales y mensajes espirituales llenos de luz y poder. Dale me gusta al video, compártelo con quienes necesiten una guía espiritual, y activa la campanita para recibir todas las nuevas oraciones que publicamos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo fe, esperanza y conocimiento espiritual. Gracias por acompañarnos, y que el ánima sola te bendiga, te proteja y te conceda el amor y la paz que tanto mereces.